Abre nuestros oídos y corazones para escuchar y aplicar tu palabra que tienes para nosotros hoy. Te damos gracias, Señor, y oramos en tu nombre. Amén. Hay que ponernos de pie y hay que cantar. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús, te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Todo tiempo. Todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Te alabaré. Te alabaré. Te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Y Señor, para siempre te adoraremos, te alabaremos y daremos toda gloria a ti, Señor, porque tú eres Dios, Creador, tú eres Rey, tú eres dueño de nuestras vidas. Y pasaremos nuestra vida, Señor, dándote gloria, obedeciendo tu palabra, estudiando tu palabra, Señor, dejando que tu palabra nos alimente, que nos dé fuerza, que nos llene. Te damos gracias, Señor. Este es mi deseo, honrarte a ti con todas mis fuerzas. Te alabaré, mi adoración eres tú. Hoy te rindo, hoy te rindo mi ser, te doy
doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Señor, haz tu obra en nuestras vidas. Que tu voluntad sea en nuestras vidas, Señor. Que tú siempre seas primero en todo, Señor. Te damos gracias, te adoramos, Señor. Este es mi deseo, honrarte a ti. Con todo mi ser te adoraré. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser. Hoy te rindo mi ser. Te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Señor, nos rendimos a ti completamente. Todo deseo, toda parte de nuestras vidas, Señor, te rendimos a ti. Te damos gracias, Señor, te adoramos.
que seguir orando, tomar este tiempo de cantar o orarle al Señor y traer todo a sus pies. Si es dolor o gozo, hay que traerlo todo a Él, porque Él es nuestro Dios. Él es quien nos da fuerza, que nos da paz, esperanza, y es Él que nos ha salvado, es Él que nos restaura. Hay que tomar este tiempo en este último canto de si es cantarle o orarle, pero hay que alabar al Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Señor, necesitamos más de ti cada día, porque solo, Señor, nos perdemos en deseos, en cosas materiales, en lo que sea, Señor, pero tú, Señor, nos guardas, nos cuidas. Necesitamos más de ti, Señor. Sabemos que tú siempre estás aquí. Siempre estaremos en tus manos, Señor. Y nada nos quita de ahí, porque en tus manos hay seguridad. Esa salvación que nos diste, Señor, no se pierde. Es por eso que cantamos, que adoramos, vivimos para ti, Señor, porque somos tuyos. Damos gracias. Cantamos porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti.
Señor, te damos gracias esta mañana porque eres bueno. Te adoramos, te glorificamos, Señor, en todas las cosas, porque tú, Señor, eres digno de toda adoración. Bendecimos, Señor, tu nombre y declaramos, Señor, y proclamamos que somos tuyos, que somos creación tuya, Señor. Te damos gracias por lo que has hecho en nosotros. Entendemos, Señor, que necesitamos que ser cambiados y renovados, Señor, y te pedimos que lo hagas eso a través de leer de tu palabra. Cambies nuestras mentes, transformes la manera que pensamos, Señor, como nos dice tu palabra. Y damos todo esto juntos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hay que tomar nuestro lugar esta mañana. Qué bueno que están aquí acompañándonos. Vamos a estar en el libro de Marcos este día, estudiando lo que nos dice la palabra de Dios y mirando aquí juntos el llamado de los discípulos al ministerio del Señor. Y también tomaremos de la Santa Cena en este día. Para todos los que han sido ya bautizados, están invitados a tomar de la Santa Cena con nosotros después del servicio. Pero empezamos en el libro de Marcos, y Marcos capítulo 3 nos dice la palabra de Dios, donde hemos estado estudiando el llamado de Jesús, la vida de Jesús, cómo Jesús ha caminado en esta tierra. Hemos visto que es el Señor quien está dirigiendo las cosas que están pasando. Miramos cómo Jesús se demuestra siendo el Dios del día de reposo, un día que debía de servir para un día para adorar a Dios por la obra que Él había hecho, primero con la creación, segundo, el dar gracias a Dios porque nos ha dado trabajo, y un día que el Señor lo creó con la mentalidad de que en ese día la creación, el hombre iba a adorar a Dios por todo lo que el Señor le había dado. Se convierte en un día de reglas y un día de gran estrés, porque uno no sabe lo que puede o no puede hacer, y uno sabe que lo que cansa muchas veces más que un día de 8, 10, 12, 14 horas de trabajar, son 3 horas de estrés. Hay veces que eso nos quita más energía que 6 horas en el trabajo. Y eso que se había convertido este día de reposo, que es el sábado para los judíos. Y ahora miramos también la semana pasada cómo el Señor llama a los demonios que se callen y que no digan nada. Y miramos del tiempo de Jesús, que no era el tiempo adecuado todavía para que la gente supiera de Jesús por lo que Él estaba queriendo cumplir. Y ahora llegamos al versículo 13, donde estudiaremos los llamados, los elegidos, los 12 llamados por Jesús. Y el enfoque de esta mañana no será los hombres necesariamente. No vamos a pasar mucho tiempo hablando de lo que pasó, de cómo murieron y nada de eso. Pero pasaremos más tiempo cómo es que ellos cumplen lo que Jesús había hecho y lo que Jesús por qué Jesús vino. Y cuando pensamos de los que vinieron al Señor y por qué el Señor escoge 12 y por qué el Señor tuvo que tener discípulos y por qué es que ellos son los que son mandados a traer el evangelio a todo mundo. Y uno se puede preguntar, pues si es Dios, ¿qué no es Dios quien es poderoso para que Él haga toda la obra? Si uno lee el libro de Apocalipsis, uno se da cuenta que nos dice el libro de Apocalipsis que los ángeles, habrán ángeles que darán el evangelio al mundo.
Y cada vez que leo eso me asombro y digo, estoy seguro que un ángel puede predicar mucho mejor que yo. Y sería más efectivo si un ángel predicaría cada domingo en vez que de todos los hombres que se levantan los domingos para predicar. Imagínense si hubiera un ángel predicando a las multitudes. Sería más efectivo y la gente pues escucharía. Pero ¿por qué el Señor escoge a estos 12? Y el Señor escoge a 12 primero para seguir cumpliendo con lo de las tribus, pero es para seguir lo que venía y lo que Jesús viene a establecer. Más que su muerte, más que su resurrección, el Señor viene a establecer su iglesia. Por eso es que Jesús no muere, resucita y nos lleva con Él inmediatamente. Por eso es que la historia del mundo no termina cuando Jesús resucitó. Porque lo que Jesús vino a establecer fue una iglesia. Es por eso que cuando nosotros venimos al arrepentimiento de nuestros pecados, nosotros no nos morimos al instante. Porque el propósito de la vida del ser humano no es de conocer a Dios y morirse. Porque si fuera eso, entonces la iglesia necesitaría personas que cada vez que alguien se convirtiera, los sacaran a enterrarlos y uno supiera más seguro quién es cristiano y quién no. Porque los que estuvieran vivos pues no son cristianos. Pero el propósito del ser humano es de agradar y vivir para la gloria de Dios en todo. Y aquí es donde entra la iglesia. El Señor escoge 12 hombres y son 13 dependiendo cómo quieren mirarlo. Si quieren mirar a Pablo como el que toma el puesto de Judas, o si es el que toma el puesto de Judas otro y Pablo es el 13, no hay problema. Pero lo que sí sabemos es los discípulos son llamados para dar el evangelio a todos, para establecer la iglesia. Y eso es lo que miramos. El propósito del llamado de los 12 es la iglesia. ¿La iglesia es importante, la iglesia para Dios? Sí, porque el plan de Dios era la iglesia desde el principio. Marcos capítulo 3, versículo 13. Y leemos del 13 al 18. Y subió al monte, llamó a los que él quiso, y ellos vinieron a él. Y designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Designó a los 12. Simón, a quien puso por nombre Pedro. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacob, quienes puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananita, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Y se nos dicen estos 12 nombres, y estos 12 nombres que son recordados como los nombres de los discípulos, no todos famosos como los demás. Empezamos con Pedro, que es el más famoso, y de ahí Juan, pienso Pedro y Juan son los dos famosos, y de ahí todos los demás pues se caen, y Judas es famoso pero por las razones negativas, que nadie quiere ser famoso como Judas. Pero se nos dicen estos 12 nombres, y lo que es interesante de todo esto es que hay 2 que sí sabemos mucho de ellos, los demás casi no. Y esto pienso que es al propósito, para que nosotros no nos dejemos llevar por el hombre, por la persona, sino nos dejemos llevar por el poder de Dios. Que la figura principal del Evangelio no es Pedro, ni Juan, ni Santiago, sino es Dios y el Evangelio
que ellos traen, que la meta del cristiano es de predicar el evangelio, morir y ser olvidado, como dijo el gran predicador Charles Spurgeon, que esa es la meta de cada cristiano, predicar, morir y ser olvidado, que es algo bonito que le pongan en la tumba de alguien. Este hombre predicó, esta mujer predicó, murió y pronto será olvidado. Obviamente nadie dice, no, pues ojalá me olviden en 10 años. Pero la meta del cristiano es que el evangelio siempre siga viviendo. Si no fuera por la Biblia, es posible que nunca íbamos a saber de Mateo. Si leemos el libro de Romanos 16, y cuando he hecho el discipulado con los hermanos, y llegamos al 16, el 16 es chistoso por varias razones. Uno, porque hago leer a los que han tomado el discipulado el Romanos 16, y es chistoso escuchar cómo se tropiezan por los nombres que Pablo escribe. Uno, eso es gracioso. Dos, la mirada confundida de por qué está este capítulo en el discipulado. Y si no fuera por la Biblia, estos nombres no tuvieran ningún significado para nosotros, pero miramos el significado de esos nombres a través del Evangelio, que sigue viviendo y sigue activo en nuestras vidas. Dice el versículo 13, y subió al monte, llamó a los que él quiso, y ellos vinieron a él. Miramos primero que el llamado de los 12 fue llamado de Jesús. Miramos que es Jesús quien llama al quien él quiere. Es Jesús quien está en control. Es Jesús quien va a estos hombres llamándoles que ellos vengan a seguirle. Lo que no era una entrevista, no era una gran decisión donde ellos escucharon y dijeron, nosotros queremos seguirte. Los que le siguieron a Jesús fueron los que Jesús había escogido. Él escogió a estos hombres, y él, a escoger a estos hombres, ellos están cumpliendo con el plan que Jesús tiene. Jesús no está cumpliendo el plan de ellos. Jesús es el quien los está buscando. Y cuando miramos a nuestras vidas, miramos también que es Jesús quien nos busca, no lo opuesto. Nos dice el libro de Romanos que no hay persona buena, no hay persona que se levante y diga yo quiero de Dios. Nadie busca de Dios. Es Dios quien nos busca, es Dios quien viene detrás de nosotros. Y se mira de muchas maneras. Se mira de que la iglesia se abre cerca de nosotros. Es Dios viniendo a nosotros. Y lo que miramos aquí nos dice la palabra, y subió al monte y llamó a los que él quiso, y ellos vinieron. Miramos dos cosas, miramos la elección de Dios y miramos que es irresistible el llamado de Dios, que lo que Jesús llama, eso viene, y el que el Señor llama, lo llama por propósito. Miramos la vida de Judas, y Judas fue llamado porque él, nos dice la palabra, era el hijo de perdición. Él fue escogido para su obra. Ahora nadie quiere esa obra y nadie quiere ese llamado, pero el Señor lo llamó para demostrar por medio de la vida de Judas que Él es Dios. Y cuando miramos estas cosas, hay veces que no nos parece bien, pero miramos y leemos todo entendiendo que todo esto es para la honra y gloria de Dios. ¿Por qué pasa lo que pasa? Para la gloria de Dios. Y cuando miramos todas las cosas, todos los eventos del mundo, lo que tenemos que siempre tener en cuenta, todo lo que pasa le tiene que traer gloria a alguien. ¿A quién le trae gloria? Pues a Dios. Y eso a lo mejor no nos agrada, eso a lo mejor no nos gusta, eso a lo mejor nos trae daño. Pero si le trae gloria a Dios, pues gloria a Dios.
Y es aquí lo que estamos mirando a través del llamado de los 12 y los discípulos de Jesús. Todos cayeron a manos del enemigo y todos murieron excepto por Juan. Los demás fueron apuñalados, fueron quebrados, fueron decapitados, fueron colgados en una cruz. Todos murieron muertes feas y gráficas para la gloria de Dios. La historia famosa de Pedro, que lo quieren colgar como Jesús y lo van a crucificar, y él dice: no, yo no soy digno de morir como mi Señor. Por favor, pónganme boca abajo. Y su esposa, según la historia de la iglesia, es colgada con él. Qué romántico. Qué matrimonio centrado en las cosas de Dios. Pero era para la honra y gloria de Dios. Cuando hablamos de Pedro, no hablamos de cómo murió, hablamos de cómo vivió, del evangelio que predicó. Porque cuando vivimos para el evangelio sigue avanzando. Cuando hablamos de Pablo, no hablamos del asesinato que él había causado a muchas personas. Hablamos de su gran transformación. No hablamos de que él fue decapitado. Hablamos de cómo vivió. Y él murió para la honra y gloria de Dios, y nosotros morimos y vivimos para la honra y gloria de Dios, para el avance de este evangelio. Hermanos, para eso fuimos escogidos. Fuimos escogidos por este Dios quien nos ama, este Dios que nos ha creado con propósito para la honra y gloria de Él. Que si es que nos encontramos vacíos en buscando otras cosas del mundo, si nos encontramos vacíos buscando propósito en amor o en cosas materiales, en dinero, en amistades, en familia, si nos encontramos vacíos en estas cosas, es porque fuimos creados por Él y para Él. Por eso todo lo demás siempre se va a sentir como que no es suficiente. No va a haber algo suficiente para poder calmar el gran hueco en nuestra alma, porque fuimos creados con un hueco que solo Jesús puede llenar. ¿Por qué fuimos salvados? Para la honra y gloria de Dios. Y ya que vengamos al Evangelio, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Para la honra y gloria de Dios. La mentira, una de las mentiras más grandes que se comparte detrás del púlpito: ven a Jesús y tu vida mejorará. Es una mentira terrible que se le dice a la gente. Porque si estuviéramos hablando bíblicamente, tenemos que decir: ¿estás seguro que quieres venir a Jesús? Se te va a complicar la vida. Porque lo que viene es una vida de muerte, de morir a tu carne, morir a lo que tú quieres hacer y vivir para la honra y gloria de Dios. Me recuerdo, hay un autor que me encanta cómo escribe, y él escribe libros cristianos, pero no los libros de 7 pasos para tener una oración más poderosa, no cosas así. Y le preguntan a este autor, se llama Philip Yancey, y le preguntan a este autor: ¿por qué no escribes libros de 5 o 7 pasos, de 10 pasos? Y se ríe y dice: no, pues si escribiera libros así, vendería más libros. Pero no escribo libros así porque yo no tengo los 7 pasos, yo no sé. Y le pregunta el que le está haciendo la entrevista: ¿cómo ha hecho Jesús tu vida más fácil? Y la cara de este autor es interesante, porque se queda confundido con la pregunta y dice:
no, me ha complicado la vida Jesús de una gran manera, porque ya no puedo mirar al pobre e ignorarlo. Ahora me siento responsable a darle por Jesús. Ahora no puedo ignorar a mi esposa cuando se enoja conmigo, porque tengo gran responsabilidad a Jesús. No puedo comportarme como yo quiera con las personas, porque tengo responsabilidad a Jesús. Y cuando miramos el Evangelio y cómo toma parte de nuestras vidas, el Evangelio de Jesús nos complica la vida mucho, porque cambia todo. Es fin de semana largo, y ayer mi mamá estaba hablando de aquí irnos aquí, aquí irnos acá, irnos aquí, y dije, sería bonito si nos podemos ir a las 3 de la tarde. Ya es muy tarde, me complica la vida. Y es ahí donde nosotros tenemos que ver para quién vivo. ¿Vivo para la gloria de Dios o vivo para mí? Porque si vivo para mí, la decisión es bien fácil. Nos vamos el sábado en mediodía, no hay decisión. Y es ahí donde miramos por qué me pasan las cosas, para la honra y gloria de nuestro Señor, que podemos encontrar eso hasta en el cáncer. Miramos el cáncer y miré a mi tía a caer en esa enfermedad y morir, y miré cómo su cuerpo se gastó en meses. Y si comparo de cuando la vi en una semana a unas 2, 3 semanas después, sería como un ser humano completamente diferente. Pero al escuchar lo que había pasado en su corazón, en su mente, lo que Cristo había hecho por ella, lo que ella decía, lo que Cristo hizo por mí, aunque no me guste el cáncer, era de gran bendición el cáncer. Algo bueno salió de la muerte de mi tía. Su alma está con Cristo. No es fácil decir eso. Y no lo digo porque estoy loco y me quiero confundir. Lo digo porque es la realidad. Todo pasa para la honra y gloria de Dios. ¿Le trajo honra el cáncer a mi tía, a mi familia? Claro que no. Trajo muchas lágrimas, mucho dolor, para la honra y gloria de Dios. Nosotros nos quedamos, Señor, que se haga tu voluntad. Para eso estos 12 hombres fueron llamados. Estos 12 hombres no fueron llamados para que sus nombres fueran recordados por todo mundo, para que todos escucharan de él. Estos hombres fueron llamados para traer un evangelio puro y santo, para morir. Nosotros, la invitación que les hago, vengan a morir conmigo al evangelio, que no suena bien, no suena como algo, no, pues déjame a punto. Está hablando con el hermano Adrián y estamos viendo un partido y le dije, no, pues si le quieres ir al Cruz Azul, hay mucho espacio aquí en este autobús de dolor. Hay mucho dolor aquí. Si te quieres sentar al lado mío, ven. Así es el cristianismo. Hay mucho sufrimiento en el cristianismo, mucha paz, mucha esperanza y victoria en el cristianismo. Tenemos todo lo que vamos a necesitar. Tenemos el gozo que el mundo no lo va a encontrar. En medio de una pandemia tenemos paz que nadie la encontrará. Estamos confiados en el Señor porque es lo que el Señor nos da. No miramos esta vida como el final por Cristo, pero entendemos que todo pasa para la honra y gloria de Él. Nos dice el 13 de nuevo. Y subió al monte y llamó a los que Él quiso
Y ellos vinieron a él. No podemos resistir al llamado de Dios. Y designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Y para eso nos llama a nosotros, para mandarnos a predicar. De diferentes maneras, se va a mirar muy diferente, no todos se van a parar y estar detrás del púlpito, no todos van a dirigir una iglesia, no todos van a ser pastores, pero todos van a predicar a sus hijos, a sus esposos, a sus esposas, a los tíos, a las tías, a compañeros de trabajo. Todos predicaremos a alguien, todos. Dice el 15, y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios, les da autoridad. Y ahora tenemos que hacer la distinción en lo que se les da a ellos y lo que se les da a nosotros. A ellos se les da poder para hacer cosas que a nosotros no se nos dio. Hay dones específicos para los apóstoles, que estos discípulos se convirtieron en apóstoles, y para ser un apóstol, y sé que hay varias denominaciones con ese nombre asociado a sus líderes, pero para ser un apóstol el examen es bien fácil. Viste a Jesús, ahí termina todo. No hay apóstol entre nosotros. Tenías que ver a Jesús resucitado y tenías que ser llamado apóstol por Jesús. Eso elimina todo apóstol que existe hoy en día, porque apóstol solo quiere decir el enviado. Me recuerdo, una vez estaba hablando con un según apóstol. Digo, no, pues yo también soy apóstol. Y yo solamente para hacerlo enojar, si soy honesto con ustedes, digo, no, yo también soy apóstol. Dice, claro, ¿cómo? ¿Cuándo te llamaron? No, pues todos somos enviados, todos somos apóstoles. Y no, pues no le gustó, obviamente, pero no hay apóstoles entre nosotros. Primero, 2, el apóstol era llamado a establecer la iglesia, y en estableciendo la iglesia, el apóstol era llamado a hacer milagros que nosotros no podemos hacer. Hay veces que la gente dice, no, el Señor establece su iglesia a través de milagros. Así lo hacía antes, porque no había iglesia cristiana. ¿Cómo establece hoy el Señor a la iglesia? A través de su palabra. El Señor confirma todo a través de su palabra. Por eso es que no miramos los milagros que miramos. Por eso es que la gente no entra a las iglesias y son sanadas. Porque los llamados, los dones son diferentes. Al principio era para establecer la iglesia. Hoy en día no se necesita establecer la iglesia, porque la iglesia ya está establecida. En otras partes del mundo, por ejemplo, es posible y existe más cosas, pero a la misma vez no hay apóstoles en otras regiones. Pero sí funciona donde hay historias de ahora hermanos que eran musulmanes, que son salvados a través de sueños. El Señor les habla por sueño y viene alguien y le da la palabra. El sueño es como el Señor usa el sueño, pero al final todos tienen que escuchar la palabra de Dios. Se escucha en la India. Estaba mirando un video hace unos días de una pareja que había tenido un sueño, y estaban teniendo un sueño de que tenían que ser perdonados y no sabían qué significaba, y fueron al cristiano de la vecindad y le dijo el sueño, y le empezó no les explicó el sueño, porque dijo, pues no sé qué quiere decir, sabe, pero sé que dice la Biblia, y le dijo lo que dice la Biblia, y se arrepintieron de sus pecados. No importa cómo vengamos al evangelio, la palabra es la palabra, siempre vamos a necesitarla, pero los dones que se le dan a los apóstoles es muy diferente a los dones que se nos dan a nosotros, y es importante entender y comprender esto.
Por eso cuando nosotros decimos, o cuando alguien dice, nosotros no, ojalá, pero cuando alguien dice, no, pues yo quiero el don como Pablo, quien resucitó a ese muchacho, hay que tener mucho cuidado porque son dos dones completamente diferentes. Que Dios puede sanar a una persona es lo que creemos, claro que sí. Pero que una persona tiene el don de poder sanar a las personas, eso como iglesia no lo creemos nosotros. Porque si eso fuera cierto, entonces que los manden a los hospitales. Hay un video chistoso de un pastor que según él tiene el don de sanar y tiene lentes. Digo, no, pues tiene tanto don, pero no se puede arreglar la vista. Porque si yo tuviera el don de sanar, empezaría con mis ojos. Es tan importante no caer en eso, no caer en esa mentira de que hay dones especiales para estos seres humanos que son superhéroes según ellos. Son dos llamados distintos. Y dice el 16, designó a los 12, Simón, a quien puso por nombre Pedro. Y aquí cuando dice quien puso por nombre en el hebreo, en estos tiempos cuando un maestro o un rey te daba un sobrenombre, era por un propósito. Lo que es interesante de Pedro es que Pedro quiere decir piedra pequeña. En inglés es como rocky. No es piedra y no es piedra grandota, es piedra pequeña. Y es como si han visto las películas de boxeo de Rocky, es lo que quiere decir. Si estuviéramos hablando en nuestro lenguaje, sería piedrita pequeña. Es lo que le dicen a Pedro, es ya el nombre de Pedro. Pero un nombre se le daba a una persona que era llamado a hacer una obra específica, especial. Lo que se nos da a saber aquí al escribir esta letra Marcos, él entiende que Pedro fue llamado a predicar, que lo que hace Pedro en el libro de Hechos no era de nada de sorpresa para todos los que estaban ahí, que nos lleva a un punto más. Cuando Pedro traiciona a Jesús y él niega que conoce a Jesús, encontramos que Pedro está pescando. No solo, está con los otros discípulos. Que se nos da a entender que Jesús desde el principio había llamado a Pedro a ser la piedra o la piedrita de la iglesia. Porque es Pedro quien tiene la confesión de que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y le dice Jesús, sobre esta piedra yo formaré mi iglesia. No sobre Pedro, porque de ahí sale la enseñanza de que Pedro es el primer papa. Eso, lo que Jesús está diciendo, no está diciendo, yo voy a formar mi iglesia sobre tú, Pedro, sobre tu confesión. Tu confesión es la piedrita que todos ahora tenemos. Que cuando nosotros traemos nuestra piedrita, que es la confesión de que Jesús es el Mesías. Jesús aquí, la palabra aquí nos está diciendo, Pedro fue llamado desde el principio, no solamente a seguir a Jesús, porque a Pedro se le da este nombre cuando Jesús lo conoce. Tú serás Pedro. Jesús ya tenía el llamado de Pedro cuando lo conoció. Jesús no se inventa llamados. Jesús sabe su gente. Jesús conoce a quien ha llamado y Jesús conoce a quien tiene en su equipo. Jesús no nos mira y dice, pues puedes, a ver, ahorita te busco algo. Y hay veces que así nos sentimos. El Señor no me dio nada. Pero el Señor, conociendo su pueblo, conociendo su gente, nos da propósito.
Eso nos debe de dar mucho gozo, porque estamos adorando y tratando con un Dios que me conoce. Si hemos trabajado en diferentes lugares y si trabajan por una compañía grande, hay veces que uno se siente, pues, ni conozco al dueño. Lo veo en una foto, pero no sé quién es esta persona. Trabajando por el Estado, mis cheques son firmados por el gobernador. Yo nunca lo he visto. En la tele lo miro siempre. Pero no lo conozco a esta persona. Que si le dicen, hey, ¿qué piensas del trabajo de Germán? Sabe. Nunca lo he conocido. Trabaja por el Estado, pues está haciendo buen trabajo. Ni me conoce. Ni sabe qué estoy haciendo. Cuando tratamos con Dios, hay veces que podemos sentirnos de esa manera. No conoce. Solo habla con los predicadores grandes. No conoce mi nombre pequeño. Lo que yo estoy orando es bien pequeño para Él. Es imposible que Él me escuche. O fulano de tal es mejor cristiano que yo. A Él los está escuchando. Dios es el Dios de todos nosotros. Y todas nuestras necesidades en las manos de Dios son grandes y importantes, porque nosotros somos importantes para Él. Si no somos sus hijos es otra cosa, pero si somos los hijos de Dios, tenemos que entrar confiados al trono de la gracia, entendiendo que Él me escucha. ¿Qué es lo primero? ¿Me escucha Dios sí o no? Sí, claro que sí. Hay una historia del expresidente Bill Clinton. Y este hombre está en un país de África, y estando en un país, él está ahí con toda la gente, y todos los niños están alrededor de él, y él está jugando con ellos, y había una niña al lado, y ella era muy tímida, y quería ir con el presidente, pero tampoco no quería ir, y ella está ahí, y está atrás, y él para de jugar con los niños y lo están dirigiendo, y cuando él está pasando, él para delante de esta niña y le dice, yo te miré, yo te puedo ver. Y esta niña empezó a reírse y todo esto. Y hay veces que necesitamos escuchar que Dios nos ve. Dios te mira, Dios sabe de ti, Dios sabe tu nombre, Dios te ha creado. No hay nada de nuestras vidas que es un secreto para Dios. Nos dice la Biblia que Él sabe tiene numerados los nombres, los pelos de nuestra cabeza. Dios nos conoce. Que hay veces que cuando nos dicen Dios te mira, lo dicen para lo negativo. Pero lo tenemos que mirar para lo positivo también. Dios me mira. En mis dudas, Dios me mira. Cuando estoy llorando y estoy quebrantado, Dios me mira. Dios me escucha. Le importo a Dios. Que es una gran cosa para tener que recordarnos, porque nos tenemos que recordar eso. Le importo a Dios. Porque hay veces que nos sentimos, no le importo a nadie. Nadie se preocupa de mí. Y aquí en la palabra nos habla de que el Señor escoge a estos hombres, y escogiendo a estos hombres que para nosotros, después de Santiago, son nombres que no significan nada. Para Dios son sus hijos. No se nos dice la palabra de Dios de todas las personas que Pablo había perseguido, pero sí se nos dice que Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Aunque los nombres para nosotros son desconocidos, para Jesús todo su pueblo es conocido a Él. Él es nuestro pastor, Él es quien nos dirige, Él nos conoce y nosotros lo conocemos a Él. Dice el 17, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes puso por nombre,
Boanerges, que significa hijos del trueno, y esto por su idea de que el Señor destruyera a la ciudad, que no los quiso, no los dejó entrar. Y Jesús le dice: ustedes son hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, lo que sí miramos es que hay distinción. Son los 12, pero entre los 12 hay Pedro, Santiago y Juan, que eran los 3 que estaban involucrados más con Jesús. Después hablamos de Andrés, y después de Juan, los demás son nombres, no sabemos. Y si les preguntan unas 3 semanas, ¿quiénes son los 12 discípulos? Me dicen 3, 4, porque Judas, todos conocen a Judas. Y de ahí, quién sabe cuántos vamos a saber, porque son nombres desconocidos para nosotros. ¿Qué hizo Andrés por mí? Nada, según yo. ¿Qué hizo Pedro por mí? Pues puede decir, no, pues él escribió una carta, lo que hizo por mí, porque la puedo leer. Pero ¿qué hizo Andrés por mí? Nada. Hasta que empiezo a pensar, él trajo a su hermano al Evangelio. Cada vez que leemos de Andrés, él está trayendo a alguien a Jesús. ¿Cuántos sermones predicó Andrés? No sabemos. Pero cada vez que se habla de él, él está trayendo a personas a Jesús. Y es lo más bello que se le puede decir de una persona. Cada vez se está trayendo a alguien al Evangelio, y es bellísimo. Hay una historia del pastor Charles Spurgeon, que él era predicador en los 1800, y él es considerado el príncipe de los pastores, príncipe de los predicadores, por todos los sermones que él predicó. Yo estoy en competencia con él, a ver si puedo predicar más que él, estoy jugando. Y él era joven, a los 22 estaba dirigiendo una iglesia, y le vienen a él y un periodista le pregunta: ¿cuál es el secreto? ¿Cómo es que tu iglesia tiene tanto éxito? Le dice: ok, te digo, ven el domingo a las 6 de la mañana. Y el periodista: bueno, me va a decir su secreto. Y llega a las 6 y dice: ok, ¿estás listo? Y lo baja abajo de la iglesia, y llegando abajo hay un grupo de ancianas orando, y dice: el secreto. El periodista dice: pues ¿quién son? Son hermanas de la iglesia que están orando durante todos los servicios que tenemos, y empiezan a las 6 y terminan cuando nosotros terminamos el servicio. Este es el secreto. ¿Cuáles son los nombres de esas hermanas? ¿Quién sabe? Pero para él, y todos conocen de Charles Spurgeon, era el secreto de todo su ministerio. Nosotros lo miramos como su ministerio, él lo miraba como nuestra iglesia. Es tan importante no dejarnos llevar por los nombres y nos dejemos llevar por el Evangelio de Dios. Que nosotros avanzaremos y avanzaremos, no porque uno de nosotros nos vamos a hacer famosos, no porque todos van a saber de mí o de los que tocan la alabanza, sino porque como iglesia vamos a querer seguir avanzando el Evangelio de Dios. Que no haya foto de nosotros, que haya imágenes del Evangelio de Dios por todo. Que sea siempre el Evangelio y no nosotros quien está siendo exaltado. Y es el centro de lo que miramos aquí en el llamado de estos hombres. Y terminamos con Judas. Y Judas siempre en esta lista siempre es el último. Y es el último, siempre se nos dice que él es el que entregó a Dios. Y se nos dice esto para que nunca nos recordemos y se nos olvide,
que Judas estaba entre los 12, pero también que Jesús lo llamó. Lo llamó Jesús porque se equivocó. Es posible que engañó Judas a Jesús. No, lo llamó por un propósito. Judas tenía que traicionar a Jesús. Judas tenía que hacer lo que tenía que hacer porque era el plan de Dios. Cuando miramos todo lo que pasa y trato lo mejor de no involucrar la política, porque pienso que eso no hay lugar para eso aquí. Por eso no hablo de nada de eso, al menos que son eventos y que tenemos que orar por ciertos países o ciertas cosas pasando, pero no me involucro en la política porque no tiene nada que ver con nuestro evangelio, que lo que nosotros queremos hacer en nuestras vidas personales es entre nosotros y el Señor, y no quiero hacer nada de política con nada, ni con la pandemia de vacuna, ni nada de eso, que cada quien que haga su decisión y que ponga su fe en Cristo, pero siempre entendiendo todo va a pasar para la honra y gloria de Dios. Que si hay presidente fulano de tal o líder fulano de tal que está haciendo tal y tal cosa, Judas era parte de los 12. Dios tiene plan para los malvados también. Dios usa a los malvados para cumplir el plan de Dios. Los fariseos matando a Jesús pensaron, ganamos. Leemos el libro de Hechos y no los pueden callar. Me imagino que ellos están diciendo, no, pues sería mejor nunca matar a este hombre para que lo matamos y hubo una explosión. El Señor tiene un plan para todos. Y el Señor usa a todos, los buenos y los malos, para traer a que se cumpla el plan de Dios. Por eso, si se habla de que se están organizando para tener un dinero y que se está levantando fulano de tal y que le van a poner el chip en esto y esto lo otro, como cristianos no nos asustamos, seguimos leyendo, seguimos preparándonos, entendiendo. Por una cosa o la otra, el Señor lo va a usar para la honra y gloria de Él. Y la explosión que hubo durante la pandemia de iglesias sobre las redes sociales era algo bellísimo, era impresionante. Que una herramienta que según la gente es satánico, la iglesia lo usó para traer el evangelio a todos. Y nosotros siempre tenemos que tener eso en cuenta. Pase lo que pase, venga lo que venga, el Señor es el Dios de todo. Y esta pandemia sirve y sirvió para cumplir la honra y gloria de Dios. Hasta en esto, lo que nosotros no entendemos, la voluntad de Dios se cumple. Y como cristianos no nos asustamos, no nos alejamos, nos acercamos más y más a la Biblia y seguimos caminando conforme a la verdad de nuestro Dios. Hay que orar. Señor, te damos gracias este día porque eres bueno. Te damos gracias, Señor, porque nos diriges en tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos llamas. Y al llamarnos, Señor, nos corriges y nos das la verdad. Doy gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, porque tú en todo, Señor, estás. Oro estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cantamos un canto. Mientras el grupo esté cantando, empiezan a preparar sus corazones. Nuestro hermano David, nuestra hermana Abigail van a pasar con el plato y si han sido bautizados, por favor únanse con nosotros para tomar de la Santa Cena, y si no han sido bautizados,